o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2, verso 4. Mi nombre es David Ramírez y en este día quiero compartir con ustedes una reflexión más acerca de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, comencé leyendo este pasaje en la carta de los Romanos, donde está hablando acerca de Dios, es decir, menosprecias las riquezas de su benignidad, se refiere a Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense qué hermoso es esto que dice que su benignidad nos guía o te guía, dice el apóstol Pablo, al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto en pocas palabras? Que esa característica que Dios tiene en cuanto a ser benigno, lo que en algún momento hablábamos es que es alguien que es incapaz de hacer daño por maldad. Eso es una forma muy práctica de entender a qué se refiere la benignidad, que Dios es incapaz de hacer daño por maldad, es decir, por ser malo, simplemente por el puro placer, podríamos mencionarlo así, de hacer daño a alguien. No, Dios no es así. Entonces esa benignidad, es decir, esa forma de ser de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque Dios no quiere hacernos daño, Él no quiere hacernos mal, por eso es que nos guía al arrepentimiento, para que ningún juicio, para que ningún castigo, para que nada de las cosas que uno pueda haber acarreado sobre su vida, porque sabemos que la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si nosotros hicimos cosas malas, pues el fruto de ellas no será obviamente algo bueno, pero cuando nos arrepentimos de esas cosas malas, entonces ese fruto, digámoslo así, queda cancelado en cuanto a que ya no es algo que produzca en nosotros destrucción o muerte o catástrofes, ninguna de esas cosas. Entonces eso es parte de esa benignidad de Dios. ¿Por qué menciono todo esto? Porque estamos considerando el fruto del Espíritu y recordemos que Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigue hablando, pero hemos considerado ya amor, gozo, paz y paciencia. Y en este día vamos a hablar acerca de la benignidad. Por eso es que comencé mencionando esto, esa característica que Dios tiene de ser benigno, es decir, incapaz de hacer daño por maldad, por ser malo. En nuestro caso debemos de llegar también a un nivel así, de que no seamos capaces de hacer mal, aunque literalmente hablando, pues siempre va a haber en nosotros la capacidad de hacer daño. ¿A qué me refiero? Bueno, que mientras nosotros tengamos manos, podemos tomar cualquier tipo de instrumento, cualquier objeto y dañar a una persona, sea tal vez un metal o algo, y podemos causarle alguna lesión. También podemos con nuestra boca hablar cosas negativas y entonces estamos dañando a las personas, es decir, estamos haciendo mal por el hecho de que hay tal vez esa maldad en nuestro corazón. Entonces, pues digámoslo así, físicamente siempre vamos a poder tener esa capacidad para hacer mal, pero ¿qué es lo que, a dónde pretende Dios que lleguemos con esta parte del fruto del Espíritu? A que seamos incapaces espiritualmente. ¿A qué me refiero? Que dentro de nosotros haya algo que gobierne nuestro ser, es decir, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, de modo que no seamos capaces de hacerle daño a las personas. Eso en esencia podríamos entenderlo como benignidad. Puede que en el diccionario encontremos otro tipo de significados que puedan describir la benignidad, pero en esencia es eso, es no solamente ser bueno, porque hay quien dice, bueno, alguien benigno es bueno, sí, ciertamente lo es. Pero el hecho de ser bueno no quiere decir que sea incapaz de hacer daño. Hay personas buenas que uno conoce, incluso una característica muy pues de resaltar en cuanto a los asesinos seriales y esas personas que son criminales. Comúnmente la gente, sus vecinos dicen, era una persona tan buena, era un vecino tan tranquilo, era un vecino que pues no se metía con nadie. Es decir, aparentan esa bondad, aparentan ser buenos, pero vemos que no había benignidad, sino malignidad, es decir, la capacidad
para hacer el mal, aunque aparentaran otra cosa. Entonces, no solamente ser bueno o aparentar ser bueno, sino realmente la benignidad también viene de adentro, como hablamos en el caso de la paciencia y de la fe, de la paz, que son situaciones que se expresan en el exterior, pero que vienen desde el interior, lo mismo que el gozo y la fe, el amor, de lo que hemos hablado. Todo esto, por eso es fruto del Espíritu, porque viene de adentro, desde el centro de nuestro ser, y se manifiesta obviamente afuera en nuestra actitud corporal, en nuestros gestos, la forma de hablar, la forma en que tratamos a las personas, cómo reaccionamos. Todo eso va enfocado hacia lo de afuera. Es muy similar a un árbol que uno no ve sus raíces, que están muy profundas, que están absorbiendo los nutrientes de la tierra, y los frutos se ven por fuera en el exterior, hablando de los árboles. Entonces muchas veces así somos nosotros, dentro de nosotros es donde está la raíz de nuestro fruto, que es parte de nuestra vida, en este caso hablando específicamente de la benignidad, que seamos incapaces de hacer mal, aunque nos insulten, aunque nos hagan cosas, aunque lleguen a lastimarnos, a dañarnos, que a nosotros nuestro espíritu, o el espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo, produzca esa parte del fruto, desde su fruto, que es la benignidad, la incapacidad de hacer daño por maldad. Y esta palabra incluso aparece varias veces dentro de lo que es la Biblia, y hablando específicamente en el Nuevo Testamento. Les leía lo que dice en Romanos acerca de la benignidad de nuestro Dios. Después, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, el verso 4, describiendo el apóstol Pablo el amor, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, y sigue el pasaje, pero dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor es capaz de hacer daño. Por eso es que cuando comenzó esta enseñanza acerca del fruto del Espíritu, es tan importante y tan de resaltar, que comienza diciendo que es el amor, es decir, el fruto del Espíritu es amor, después dice gozo, paz, paciencia, porque si tenemos amor, lo demás va a venir desarrollándose de una manera paulatina tal vez, o a ver más rápido, pero cuando hay amor, lo demás viene como por añadidura, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la descripción del amor es que es benigno, es que es jactancioso, que no se envanece, que es sufrido, que no guarda rencor, que no tiene envidia, y que son parte de las expresiones del fruto del Espíritu: el no tener envidia, el ser benigno, el ser amoroso, el que haya alegría, en fin, todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Después, en Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí vemos nuevamente cómo menciona como una característica de los hijos de Dios, o en este caso dice como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Después dice en Santiago 3:17, describiendo la sabiduría que desciende de lo alto, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo cual quiere decir que si en nosotros hay sabiduría que desciende de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios, también dentro de esa sabiduría dice que es benigna. Entonces, la benignidad tiene que ser una parte bien importante también de nuestra vida. Y cada uno de estos audios, pues yo les aconsejaría que los volvieran a escuchar. Me refiero ahorita a este tema del fruto del Espíritu, para que pudiera cada uno de nosotros pudiéramos considerar cuál es el área donde nosotros no estamos tal vez creciendo de una manera pues correcta. Me refiero a que podemos ser gente que seamos pacientes, pero tal vez no tenemos gozo, o tal vez seamos personas benignos, pero tal vez no seamos muy pacientes, y no es que le hagamos daño a nadie, pero si hay impaciencia en nosotros. En fin, tenemos que darle una checada a nuestra vida para ir creciendo en cada área del fruto del Espíritu, tanto en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y los que estemos por mencionar, que cada uno de esos
aspectos en el fruto del Espíritu pueda desarrollarse de la misma manera, que no haya en algún momento alguno de esos aspectos que no esté desarrollado de una manera correcta. En algún momento el Señor le manda a decir al hijo de Nabucodonosor, esa es otra historia, pero es un relato que aparece en la Biblia. Le dice a su hijo, al hijo de Nabucodonosor, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Entonces nosotros, pues mi deseo no es que ninguno de nosotros seamos hallados faltos, sino seamos hallados íntegros en todas las áreas de nuestra vida, en cada parte del fruto del Espíritu, seamos hallados completos en nuestro peso cabal en cuanto a este desarrollo del fruto del Espíritu, y no que nos digan como ese hombre pesado, fuiste en balanza y ha sido hallado falto. No, mis amigos y hermanos, sino que todo esto nos sirva a todos, porque no hay alguien que pueda decir yo ya estoy en el tope máximo en cada área del fruto del Espíritu. Todos estamos en un proceso, en un camino. El que no falla en una cosa falla en otra, pero al final de cuentas pues todos estamos creciendo, todos estamos madurando, avanzando en este camino. Así que si tienen la oportunidad, escuchen nuevamente los audios y que el Espíritu Santo nos vaya guiando para que nos diga, esta es el área en la que te hace falta, en esta área estás creciendo bien, en esta te has quedado rezagado. En fin, también cada uno de nosotros más o menos pues sabemos, ¿no?, cómo somos, sabemos que, como dicen por ahí, cuál es nuestro talón de Aquiles. Entonces, mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión acerca de la benignidad. Seamos personas benignos, incapaces de hacer daño, porque el fruto del Espíritu se está desarrollando en nuestras vidas. Así que les dejo por esta ocasión. Nos saludamos nuevamente en otro audio. Reciban un muy muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.